fe, en el cual se habla de poder y autoridad en Cristo Jesús, tercera parte. Los que de pronto no han visto la primera parte me asombró mucho. Yo no sé de dónde salió tanta cosa, pero quedé yo asombrado en la primera parte. La segunda parte hubo un refuerzo muy especial. Y esta es la tercera parte de ese tema acerca de la fe, con el título de la prédica, el poder y autoridad en Cristo Jesús. Y recordemos rápidamente, poder es dunamis, ¿se acuerdan de eso? Dunamis. Y autoridad es exousia. Y estamos trabajando el texto base que es Lucas capítulo 4. Todo Lucas capítulo 4. Y para esta tercera parte, el Señor me permite ahondar en la parte donde Jesús dice la palabra que entró al desierto, pero lleno ¿de qué? Del Espíritu. Lleno de el Espíritu. Estando ahí mirando esa parte, que el texto base es Lucas capítulo 4, todo Lucas capítulo 4, desde el 1 hasta el 44, miramos esquemas de lo que Jesús verdaderamente estaba mostrando a la humanidad a través de el Espíritu, que el Espíritu cuando viene a nuestras vidas, ¿qué viene a darnos? Poder. Y vamos a mirarlo, analizar esa parte, allá en Efesios capítulo 3, lo que Pablo dijo. Miremos lo que Pablo reitera allá en Efesios capítulo 3. Y deténgase conmigo a leer el versículo 14. Mire lo que Pablo empieza a orar, diciendo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien es nombrado en toda la familia en el cielo y en la tierra, para que os dé ¿qué? Conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos ¿en dónde? Con poder en el hombre interior. ¿Por qué? Bueno, mirando muy detalladamente esa parte, dice que para que sea fortalecido el hombre interior. El hombre interior. ¿Cómo se fortalece el hombre interior? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Jesús dice allá en Lucas que él fue llevado al desierto, pero no fue llevado por causa de pecado. Porque ya miramos en las dos charlas anteriores que hay consecuencias de pecado que nos llevan a un desierto financiero, a un desierto amoroso, sentimental, social y familiar, pero por causa de pecado, la cual es llevado con otro tipo de poder, que es el poder de las tinieblas. Y este tipo de poder, que es el verdadero, que es el genuino, nos lleva ¿para qué? Para darnos autoridad. Por eso el título de la prédica es Poder y Autoridad en Cristo Jesús. Y siguiendo ahí lo que dice Pablo a los Efesios, volvamos a leer ese versículo 16, dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, ¿con qué? ¿Con qué? Con poder en el hombre interior. ¿Cuál es ese hombre interior? Es el verdadero ser, o sea, el Espíritu. Por eso cuando dice la palabra que el que es espiritual, discierne ¿qué? Las cosas ¿qué? Espirituales. Entonces en esa persona sí se va a cumplir lo siguiente: todas las cosas le van a ayudar para bien. Jesús, estando en el desierto, le ayudó para bien. ¿Por qué? Porque allí, estando 40 días y 40 noches, tuvo una necesidad, como cualquier ser humano, que tuvo hambre, ¿cierto? Lo miramos en Lucas. Y estando con hambre, ¿él cómo responde a esa necesidad? ¿Placiendo sus gustos? ¿Placiendo sus necesidades? No. ¿Sabe por qué? Porque tenía poder.
ahí todavía el Señor, aunque tenía autoridad celestial, pero él estaba demostrando para qué era el poder del Espíritu Santo. Entonces mucha gente hoy en día dicen que tienen el poder del Espíritu Santo, pero es para suplir las necesidades personales. Y eso no es para ello. Porque lo mirábamos, recordemos, ¿qué es poder? Poder es una palabra derivada del griego dunamis, que significa fuerza, habilidad, milagro, excelencia, influenciar y obras. Eso es dunamis. Eso es dunamis. Y Dios lo que estaba buscando era que esa fuerza, esa habilidad, esos milagros, esa excelencia, esa influencia y esas obras, ¿era para qué? Para sencillamente fortalecerlo a Él. ¿En qué sentido? Miremos lo siguiente. Rápidamente pase conmigo, vamos a mirar este texto bíblico que me parece tan hermoso. 2 Corintios 12:7. Mire lo que el mismo apóstol Pablo habla acerca de eso. Y para que yo no me enaltezca desmedidamente por la grandeza de las revelaciones que Dios me ha dado, Dios me ha permitido un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Mire lo que sigue diciendo. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me dijo, bástate mi gracia, ¿porque qué? ¿Porque qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. Mira esto, versículo 10. Por lo cual me gozo, ¿en qué? En las debilidades y en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. O sea, mire lo que está mostrando Pablo con lo referente a Jesús. Jesús se gozó en su debilidad. ¿Cómo así? ¿Acaso no era el Dios todopoderoso hecho hombre? Él podía convertir la piedra en pan, ¿o no? Lo podía hacer, pero él no lo hizo. Entonces, ¿cómo se gozó él? Se gozó en su debilidad. Él dijo, pues sigo. Porque a ver, una persona que se goza, ¿qué hace? Sigue en esa tónica, ¿cierto? Porque si hay alguna persona que le gusta el trago y se goza en el trago, ¿qué hace? Pues seguir en el trago. Jesús se gozó en su necesidad. ¿Cómo así? Tenía hambre, pero él dijo, no solo de pan vive el hombre. Y siguió en su necesidad. O sea, siguió con el hambre. Pero ¿qué pasó? Se empezó a perfeccionar, ¿qué? El poder. ¿Ves? Entonces miramos lo que dice Pablo en las 2 cartas a los Corintios y a los Efesios. Pablo dice allá en los Efesios que él estaba orando ¿para qué? Para que fueran fortalecidos los creyentes en el hombre interior, para que cuando venga la necesidad, cuando venga la prueba, cuando venga la escasez, cuando venga cualquier situación que va a ser permitida por Dios, estén fortalecidos ¿en dónde? En el hombre interior, o sea, en el espíritu, y no satisfagan los deseos ¿de qué? De la carne. O sea, en pocas palabras, no vendan su primogenitura por cualquier plato de lentejas. Porque hoy en día es fácil cualquier creyente que por una mentira, para estar bien frente al jefe, para estar bien frente a las personas, dicen mentiras para adquirir provecho para su necesidad, para que no lo echen del trabajo, para que esto. Nosotros los verdaderos creyentes no estamos para eso. No nos prestamos para esos juegos. Amén. Pero el que se presta para ello es porque todavía está débil ¿en dónde? En el hombre ¿qué? Interior. Y si esa persona está débil en la parte interior, pues cualquier necesidad, cualquier situación que le lleve la vida, pues sencillamente va a correr ¿a qué? A satisfacer su carne. Entonces pregúntese usted, ¿qué poder está ahí habitando? ¿El de la luz o el de las tinieblas? ¿Ah?
Sigamos mirando entonces, miren lo que sigue diciendo Pablo allá en Efesios. Vamos a Efesios nuevamente. Capítulo 3, 17. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en ¿qué? En amor, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es, ¿cómo es? Poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en quién. Poder. Entonces, dése cuenta que Pablo, a pesar, dése cuenta que Pablo, allá lo que leíamos de Corintios, dice que a Pablo se le dio grandes revelaciones. Pablo, comenzando ese versículo, ese capítulo 12, dice que empieza diciendo, no sé si fue en lo físico o en lo espiritual, pero conozco a un hombre que estuvo en el tercer cielo. Él empieza hablando eso. Y empieza a relatar, pero ¿por qué él no se pone el nombre ahí? Porque él sencillamente no quería figurar. Él sencillamente estaba dando una explicación acerca de lo que él estaba viendo, pero que no figurara su nombre ahí. ¿Para qué? Para que no lo endiosaran. Porque normalmente hoy en día endiosan a todo mundo. Y mucho más en esa época. Entonces dice que él, se dice que estuvo en el tercer cielo, tuvo grandes revelaciones y situaciones impresionantes. Pero, vale, cuidado, dice que Dios le permitió un aguijón y que venía 3 veces al día y lo abofetaba. Lo abofeteaba. ¿Y qué pasaba? Dese cuenta, era de parte de Satanás que venía a hacer eso, pero permitido ¿por quién? Por el Todopoderoso, porque ahí lo dice Pablo en Efesios, y aquel que es poderoso para permitir todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando con Pablo? Pablo tenía poder, pero Pablo se agarró con Satanás. Pablo, ¿a quién clamó? Dice, y le he pedido a Dios que me quite ese aguijón. ¿Y qué le respondió Dios? Te basta con mi gracia, porque mi poder se tiene que perfeccionar. Yo tengo que ver que usted responde como tiene que responder. En pocas palabras, lo que siempre he hablado en estas 3 charlas, control y calidad. Control y calidad. ¿Cómo así control y calidad? Sí, contrólese usted y sea calidoso. ¿Sí? Contrólese, mijo. A veces normalmente vienen las personas, nos dicen cualquier cosa que nos hieren y no nos controlamos. Nos llenamos de ira. Nos llenamos de qué sé yo, con ganas de venganza, con ganas de que ojalá le pase algo. Pues no que pronto, si es cristiano, que no vaya a morir, pero que sí le pase algo para que sienta. ¿Verdad? No hay control y mucho menos hay calidad. ¿Sabe por qué? Porque después ni lo saluda. O sea, no es calidoso. Entonces dése cuenta que Jesús, siendo el Todopoderoso, siendo el mismo Dios aquí en la tierra, Él tenía que demostrar que no era por el poder como tal divino para enfrentar a Satanás, sino para resistir. ¿Por qué? Porque él necesitaba después empezar a vivir en autoridad. ¿Estamos? Entonces, dése cuenta que la autoridad no llega primero. Primero lo que Dios nos da es poder. Pero antes de que nos dé Dios poder, ¿qué nos da? Fe. ¿Y la fe cómo llega? ¿Así? ¿Porque usted quiso creer? No. Por eso es que se han levantado muchas falsas, ¿qué? Creencias.
Porque la fe solo viene por el oír la palabra de Dios. Pero no solamente por el oír la palabra, sino el oír. O sea, empezar a ejercitar la vida del Espíritu. ¿Cuál es la vida del Espíritu? Yo creo que ya lo compartí aquí. La vida del Espíritu es usted mismo. ¿Cómo así? Sí, el diseño original. Porque la gente se metió que la vida del Espíritu es la vida del Espíritu Santo. Por eso es que mucha gente ve eso tan inalcanzable. Por eso es que a veces mucha gente se frustra. Entonces ahí nunca se va a perfeccionar el poder de Dios. Porque ¿qué dijo Pablo? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, en el verdadero usted. ¿Por qué? Porque el verdadero usted necesita ser ¿qué? Renovado, necesita que recibir fuerzas. ¿Y cómo lo vas a hacer? Ahí, que usted simplemente cierre los ojos, alce las manos y ¡pum! Venga un poder y ya se llenó. No, esto es un proceso. Que si usted hoy cayó, ya mañana no vuelve a caer ahí. Se levanta porque dice la palabra que 7 veces se tiene que levantar y hasta 70 veces. ¿Quién? El justo. ¿Y el justo por la qué? Fe que vivirá. ¿No dice la palabra todo eso? Entonces démonos de cuenta que nos hemos metido en, llamémoslo así, dogmas de hombres, porque no son doctrinas, sino dogmas de hombres que fueron hace muchos años atrás escritas por hombres que porque tuvieron un tipo de experiencia y empezaron a desplazar la Biblia poco a poco y enseñando es los libros y no la palabra. Y por eso es que la palabra de Dios dice que cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poder, ¿cierto? Y que Él hablará ¿qué? Las palabras que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado. Él no va a hablar las palabras de Benny Hill. Él no va a hablar la experiencia de Cash Luna. Él no va a hablar de nadie. Él va a hablar es de Jesús. Va a dar testimonios de Jesús. No va a hablar de nadie más. Amén y gloria a Dios de pronto por las personas que escriben y les gusta escribir. Pues sigan escribiendo, no lo dejen de hacer. Pero no se debe interrumpir el proceso de una persona metiéndolo a que leas este libro. Porque le hace uno un daño a un creyente. No, lo más lindo es decirle, vaya a la palabra. Y después de que estés maduro en la palabra, ahí sí, vaya, léase hasta si quiere Condorito. Vaya, disfrute los otros libros. ¿Pero qué? Pero ya con el discernimiento de la palabra. ¿Para qué? Para que retenga lo bueno y deseche lo malo. ¿Estamos? Por eso es que hoy en día hay mucho tinte en las prédicas. Hay mucho tinte como qué, que 7 pasos para no sé qué, que 8 pasos para alcanzar no sé qué, que no sé qué, paso 1, paso 2. Wow, es que ni siquiera el Señor Jesús dijo pasos. En el sermón del monte Él no dio pasos. Él simplemente proclamó. Si ustedes se ponen a mirar las bienaventuranzas, ahí no dice paso 1, bienaventurado el varón. No, paso 2, ¿quién se inventó eso de los pasos? Ahora, si vamos más atrás, la Biblia es una sola, sin capítulos ni versículos. Entonces, en pocas palabras, hay muchas cosas que nos han servido, sí, chévere, pero a mí me duele cuando uno de pronto está compartiendo la palabra en una reunión, en un círculo, oiga, y leen hasta el título que le ponen los hombres. O sea, por decir algo, de un versículo a otro versículo, a veces sí se han dado cuenta que en el mismo capítulo ahí pueden haber hasta 3 títulos. ¿Para qué leen eso? Si eso no es inspiración de Dios. Eso fue un discernimiento que le quiso dar un hombre. Ah, ¿esto qué quiere decir? La oveja perdida. Está leyendo porque algo capítulo X de Mateo, de cualquier, y empiezan a leer y dicen, van llegando hasta el versículo tal y dicen, la oveja perdida. Sigamos. Llegan a otro versículo y dicen, el hijo pródigo. Sigamos. ¿No?
¿quién te enseñó? Ahí es donde viene la palabra. ¿Quién te enseñó? ¿Mm? Por eso, mis hermanos, llegó el tiempo de discernir. Y si usted no tiene ejercitado la vida del Espíritu, que es el verdadero usted, fácilmente lo van a engañar. Lo van a engañar aún inclusive haciéndole milagros de frente. Se lo digo y se lo aseguro. ¿Por qué? Porque lo mirábamos el domingo. Ese domingo, ¿qué mirábamos? Que no es por los milagros. Ahí en Lucas vinieron los 72 alegres y gozosos porque los demonios se sujetaban y porque tales. Y él les dijo, no se alegren por eso. Yo vi caer a Satanás como un rayo a la tierra. Más bien, alégresen porque ustedes, sus nombres estén escritos en el libro del cielo. ¡Wow! ¿Por qué? Porque escrito está que en los postreros tiempos, cuando se presenten frente al Señor, van a decir, en tu nombre yo hice milagros, en tu nombre yo eché demonios, en tu nombre muchas cosas hicimos. Pero el que les responde, apártense de mí, hacedores de maldad. Ahí está el dilema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No saben para qué es el poder y mucho menos tienen autoridad. Cuando yo sé para qué es el poder de Dios ¿para qué es? Para que yo resista frente ¿qué? A las acechanzas del enemigo. Para eso es el poder. Para eso es el poder. Mucha gente, ¿para qué utiliza el poder? No, que voy a ir a hacer milagros, que voy a ir a hacer eso. Hágalo. Pero si usted no está fortalecido en el espíritu, eso te va a confundir. ¿Y qué va a pasar? Tú vas a pensar que tienes una autoridad tremenda y es lo que hoy en día vemos, que hay muchos hombres que han endiosado a otros hombres, que porque hacen un milagro. Y por eso es que no es que de pronto sea malo uno de pronto dar un testimonio, pero hay reuniones que se convirtieron en solo testimonios. Venga, el pastor opuso mis manos y yo grité y salió algo dentro de mí. Gloria a Dios, hermanos, aleluya, gloria a Dios. A ver, hermano, venga usted también, venga, ¿qué recibió? No, el pastor hizo esto y recibió. El pastor. No lo hizo Dios, fue el pastor. Entonces eso es lo que está buscando Satanás. Engañarte para que vivas en el error y creas que tienes un poder y una autoridad divina, sabiendo muy bien que el poder es ¿para qué? Para perfeccionarte. Que el Señor Jesús después, vale, cuidado, allá en Lucas, porque estamos trabajando el libro, el capítulo 4 de Lucas, dice que Jesús después salió con el poder del Espíritu. Ahí sí salió ¿a qué? A hacer ¿qué? Milagros, sanidades. Y fue cuando allá en un lugar determinado en Galilea, dice que le dijeron muchos, wow, ¿y con qué palabras de poder y autoridad dice que son tremendas? Su doctrina es diferente. ¿Pero por qué? Porque resistió, con el poder que Dios le dio, resistió ¿en dónde? En el desierto. ¿A quién resistió? A Satanás. Porque debemos, ahí sí como dice, miremos el contexto como tal. Jesús podía coger a Satanás y encarcelarlo en ese momento. Reprenderlo y decir, ¿sabe qué? Ya me cansé de usted. Se me va para el infierno. Con una sola palabra lo había hecho. Lo que era el mismo Dios. Y Dios estaba respaldando a su hijo. ¿Se acuerda cuando él salió? Dice la palabra que cuando él fue bautizado allá en Mateo, dice que se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo que amado, en el cual tengo ¿qué? Complacencia. O sea, en pocas palabras, lo que él me pida, yo se lo doy. Si me dice que destrocemos a Lucifer ya, lo destrozamos. Si me dice que va cuando esté en la cruz, ya a punto de soltar la cruz o qué sé yo, que ya no más, listo, lo complazco porque es mi hijo. Él podía hacer todo eso. Él podía en un momento dado que cuando le estaban dando latigazos, él podía decir, Señor, envía rayos y centellas y truenos y ángeles, pero él no cogió ese poder
¿Y esa autoridad para qué? Para destruir o para hacer quedar en ridículo a X persona. Hoy en día se ve mucho eso, que el poder y la autoridad la están mal utilizando. O sea, dicen que tienen poder, dicen que tienen autoridad. Expulsan demonios, hacen muchas cosas, pero Dios les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo así hacedores de maldad? Sí, porque ustedes hacían eran cosas para sus propios beneficios, para que ustedes figuraran. Comenzando por el ayuno, lo anunciaban y lo publicaban a grito entero, que ayunaron, que estuvieron 3 días, no sé qué, y Dios dice, ustedes no recibieron recompensa del Padre, ustedes quisieron más la recompensa de sus hermanos que de Dios. Entonces ahí es donde Dios está en estos momentos, ¿qué? Trabajando en su palabra. El que le cree, viene a ella y la hace como está escrita, no como lo dicen los hombres. ¿Ahí estamos? Mire, analicemos un momento 1 Corintios 3:9. 1 Corintios 3:9. Porque nosotros, ¿qué somos? Somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me es dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, ¿pero qué? Pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, en pocas palabras, mire cada uno cómo utiliza lo que Dios le da, lo que Dios le entrega. Siga leyendo conmigo, porque nadie puede poner ¿qué? Otro ¿qué? Fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Porque por el fuego, ¿qué? Y la obra de cada uno, la cual será por el fuego, ¿qué? Entonces ¿sí ve para qué es el poder? El poder es para que usted sobreedifique. Pero mire cómo sobreedifica. Si usted sobreedifica heno, hojarasca o madera, eso se va a quemar rápido. En pocas palabras, eso no va a resistir. ¿Estamos? Porque ¿quién es el que nos tienta? Satanás, ¿cierto? Dios nos permite que nos metan al desierto para ser probados. Pero si usted sobreedifica sobre oro, piedras preciosas o plata, eso va a resistir un poquito más. ¿Estamos? Si usted mete eso a la candela, al horno, eso resiste más. A ver, en cuanto a la plata, las piedras preciosas y el oro, ¿cuál de los tres resiste más? El oro. ¿Cierto? Porque el oro, entre más fuego le metan, más puro se hace. ¿Sí o no? Pues Jesús, estando en el desierto, con lo que Dios le había entregado, Él estuvo allí, entre más fuego le metieron, más puro que se hizo. Entonces se cumple lo que dijo Pablo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, pero cuando resistes, no cuando cedes a tu debilidad. ¿Estamos? Porque cuando tú cedes a tu debilidad, estás en heno, hojarasca o madera. Cuando tú dices, ay, ya no más, ya me cansé, ay, una mentirita. Ay, es que ya me la tiene hasta el rojo vivo el supervisor. Ay, es una mentirita piadosa. Porque si tú verdaderamente amas al Señor, ¿qué dice la palabra? El que me ama, mi palabra guardará. Así lo metan en el horno 7 veces más caliente. No está escrito. ¿Se acuerda de Daniel y sus amigos? Que Daniel no estuvo ahí, Daniel lo relató, que era
Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron metidos en el horno. ¿Se acuerdan? ¿Por qué fueron metidos en el horno? ¿Y cómo salieron del horno? ¿Salieron qué? Con más gloria, con más resplandor. Tanto así que el mismo rey dijo, wow, ahora de aquí en adelante todo mundo adora al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Porque se resistieron y no obedecieron al mandato del hombre, sino que entonces dése cuenta, ellos estaban ¿qué? En oro. Entonces lo mismo pasa para estos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque estoy hoy haciendo la introducción, ya estoy terminando. Estoy haciendo la introducción para el último punto que nos queda, que no he podido entrar, pero que ya voy a entrar. Y es los talentos. Los talentos es un tipo de poder. Y cuando uno cumple bien con el poder y lo multiplica bien, Dios le entrega a uno autoridad, o sea, le entrega a uno más. Entonces es pura mentira que hay muchas personas que dicen que tienen autoridad sin haber pasado por el fuego. O sea, en pocas palabras, no resistieron con el poder que Dios les entregó, sino que pensaron que el poder era para esto, para lo otro. Es después de que yo resisto en el desierto, ese poder se perfecciona en mi debilidad y después salgo, como dicen por ahí, glorioso y triunfante para gritar a los 4 vientos que ayuné, que esto. No, para callarme y actuar más y vivir más la palabra. Y sencillamente van a llegar los milagros, van a llegar los prodigios. Si usted ora con fe, porque ya en ese nivel ya la persona tiene fe, entonces en pocas palabras ya hay autoridad y ya hay poder. Y ahora, ¿eso es para algunos? No, eso es para la iglesia. El poder y la autoridad, ¿para quién es? Para la iglesia. Y mucha gente se quedó convencida que es para los pastores, que es para los evangelistas, que es para los maestros, que es para los apóstoles. No, no, no. Ellos saben para qué Dios los llamó, para perfeccionar el cuerpo. Ahí dice, ellos están es para perfeccionar el cuerpo. ¿Cómo? En pocas palabras, el pastor para que cuide el rebaño. El evangelista, ¿para qué? Para que motive a la gente con palabras de evangelio. ¿Cierto? El maestro, ¿para qué? Para que venga, vamos a mirar algo que aquí hay, enseñarles. ¿Cierto? El apóstol, ¿para qué? Voy a ir a tal lugar a abrir obra. Para eso es. Pero el poder lo tiene que tener ¿quién? La iglesia. Sea oveja o sea pastor. Sea diácono o sea apóstol. Sea discípulo o sea maestro. Sea desde que esté en la parte de la iglesia. Cuando hablo de iglesia no me refiero a esto. No me refiero a Camino de Vida Plena. No me refiero a Manantial. No me refiero a Bethesda. No me refiero a ninguna denominación. Cuando yo hablo de iglesia, tenemos que entender algo. ¿Que hablo de qué? Del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está regado desde el norte hasta el sur y desde el oriente hasta el occidente. En pocas palabras, se congregan en muchos lugares. Y que son contados. Porque de 4, uno. O sea que por decir algo de 40,000, ¿cuántos? 10,000. De 4,000, solo 1,000. De 400, 100. Y de 4, 1. De 40, 10. Eso es iglesia. Por eso iglesia no son multitudes. Iglesia no son multitudes. Las multitudes son congregaciones. ¿Estamos? Entonces ahí es donde verdaderamente Dios quiere que nos salgamos de la estructura mental y religiosa. Que sí tenemos que hablarle a toda criatura. Sí, pero no todos van a creer. No todos. O si no,
las congregaciones estuvieran el triple de lo que están ahorita y hasta más. Entonces miremos, ya estamos concluyendo para hablar acerca de los talentos. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Eso es clave. ¿Se acuerdan que el que multiplicó los talentos, cuánto recibió? ¿Sí se acuerdan? El que tenía 5 y los multiplicó, dice que tuvo 10, ¿cierto? Y que dice la palabra, que al que tenía 1 y no lo multiplicó, sino que lo escondió, dice que le quitaron ese, ¿y a quién se lo dieron? Al que tenía 10. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es recompensa? Autoridad. Recompensa es autoridad. Dios nos quiere recompensar, sí. Y por eso es que a veces Dios nos permite pruebas chiquitas. Porque dice la palabra que Dios no va a permitir que seamos tentados en cosas que no podemos soportar, ¿cierto? Entonces, a medida que usted va avanzando, Dios más te va entregando para que se vaya perfeccionando ese poder y usted pueda multiplicarlo. ¿En qué sentido? Para que recibas autoridad. Más antes, si usted no recibe ese poder como es, que es de parte de Dios para resistir en el momento de prueba, usted sencillamente siempre va a repetir el mismo ciclo. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Que por eso es lo que llaman traslado de almas. No, el pastor ya no me visitó. Yo me voy para otro lado que allá sí me visitan. El pastor me gritó, me dijo que yo no leía la Biblia. Yo me voy porque es que allá sí me miran y allá sí me consienten. Bueno, después allá, ¿qué pasó, hermana? ¿Por qué resultó en otro lado? No, porque es que allá el pastor me visitaba cada nada y cada nada me daba látigo y tampoco hasta allá. En pocas palabras, nunca vas a recibir autoridad. Aunque Dios te ponga un poquito de poder, pero al lado te pone ¿qué? Una hormiga. Tú nunca vas a pasar esa hormiga porque siempre lo vas a ver como un elefante. Entonces, dése cuenta que Jesús, para poder salir del desierto, él tuvo que resistir. Pregunto yo, ¿Jesús para poder salir del desierto convirtió la piedra en pan? ¿Adoró a Satanás? ¿Se botó del precipicio? ¿Sí? Entonces, para poder salir de la prueba, ¿él cómo estuvo? Con la palabra. En pocas palabras, él dijo lo que dijo Pablo. ¿Pablo qué dijo? Bástate con mi gracia. Bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pongámonos sobre nuestros pies, vamos a orar.